Hola de nuevo, bienvenidos todos. Y no sé ustedes, pero en estas épocas, como a mediados de septiembre, que ya empieza el frío, a mí me dan ganas de ciertas cosas en específico. Una de las cosas que me dan ganas de comer son platillos hechos con hongo. No sé por qué, pero me gusta mucho en épocas de frío. Y hoy voy a aprovechar para hacer una receta que nos permite hablar sobre cosas interesantes acerca de la química de los hongos y por qué son tan particulares. Porque si en algún momento han cocinado con hongos, saben que es muy diferente de cocinar con casi cualquier otra cosa. No es lo mismo que cocinar con carne, pero tiene un sabor que recuerda a la carne. Y no es lo mismo que cocinar con vegetales, aunque parezcan vegetales. Entonces, hoy vamos a hacer una sopa cremosa de hongos que no va a llevar crema, nada más va a ser cremosa. Y nos va a permitir aprovechar la consistencia única que logramos con los hongos. Pero primero, ¿a qué le debemos esa consistencia? Entonces vamos a empezar con un paréntesis científico. Los hongos, como son su propio reino biológico, tienen una manera de armar sus células muy diferente a las otras cosas, ¿ok? Las células animales normalmente se sostienen con colágeno y lo que eventualmente acaba siendo gelatina. Las células vegetales se sostienen juntas con principalmente pectina y celulosa. Las células de los hongos, en cambio, se sostienen con una cosa que se llama quitina y eso les da sus propiedades únicas, ¿ok? Normalmente lo que sostiene las células de las fibras musculares de los animales que comemos, cuando les aplica suficiente calor, se vuelven toscas, se vuelven como una especie de cuero. En el otro extremo, las células de las plantas, cuando las calientas suficiente, se deshacen. Esa celulosa y la pectina se hacen completamente aguadas y las puedes así deshacer con un tenedor. A los hongos no les pasa eso, porque están hechos de quitina. Cuando llegas a suficiente temperatura, nada más se les va evaporando gran parte del agua que tienen dentro, pero no se les evapora toda y no se acaban deshaciendo por muchísimo tiempo. En realidad es muy difícil quemar hongos. Mínimo a las temperaturas que cocinamos, es prácticamente imposible que se te pase de cocinado un hongo. Por lo mismo podemos aprovechar eso. No tenemos que preocuparnos por si se van a pasar, no tenemos que preocuparnos porque cambie demasiado su consistencia y la podemos aprovechar para hacer cosas como esta sopa, en donde la misma estructura de los hongos nos va a ayudar a conseguir esa consistencia cremosa sin agregarle crema. Ok, cerramos paréntesis científico. Vamos a revisar los ingredientes que vamos a usar hoy, ok. Primero, los hongos. Aquí tengo portobelos, que, por cierto, si no lo sabían, los portobelos son igual a los champiñones o a los cremini, nada más grandes. Y aquí tengo setas. Otra cosa importante para saber de los hongos es que la mayoría del sabor lo tienen en las aletas que tienen al fondo, ¿ok? La otra cosa es que los hongos, por su estructura quitinosa, son como esponjas. Entonces, cuando los estás limpiando, lo mejor no es lavarlos con ni jabón ni ninguna otra cosa que les vaya a dar sabor. Solo con agua. Van a absorber un poco del agua, eso es normal. Si quieren que el sabor esté un poquito más concentrado y no se empiece a deslavar, porque eso es lo que les pasa, no usen demasiada agua, no usen agua caliente cuando los están enjuagando. Y la mejor manera de limpiar hongos, en realidad, es nada más pelarlos. La otra cosa es que por su misma estructura quitinosa, los hongos son como esponjas, ¿ok? Entonces cuando los limpiamos, lo mejor no es lavarlos, mucho menos con ningún otro producto, porque van a absorber ese sabor. Lo mejor es nada más con agua, que sea agua fría, porque si no el agua caliente puede empezar a deslavar ese sabor que tienen. Y en el caso de hongos como los portobelos, que tienen esta piel oscura un poquito más pronunciada, es que puedes pelarlos, ¿ok? Entonces nada más con un poquito de fuerza les puedes quitar esa última capa, casi como si fueran cebollas, y con eso ya vas a tener hongo abajo que está perfectamente limpio y listo para usar. ¿Ok? Entonces ahorita vamos a pelarlos para prepararlos, pero antes de eso sigamos con los otros ingredientes. Tengo también aquí cebolla, vamos a usar más o menos la mitad de esta, cebolla blanca. Esa nos va a dar un poquito de dulzor y un sabor un poquito más como francés clásico, que a mí me gusta mucho. Ajo. Aquí tengo 2 dientes bastante grandes, a mí me gusta mucho que sepa ajo. Le vamos a controlar un poco el sabor, no queremos que la sopa sea sopa de ajo y hongos. Entonces vamos a cortarlo nada más en rebanadas. Lo mismo que con la cebolla, queremos darle un sabor un poquito vegetal y para eso tenemos aquí un poco de apio. La base del líquido de la sopa va a ser un caldo, en este caso es un caldo completamente vegano, es un caldo que tiene cúrcuma y otros vegetales para imitar un poco el caldo de pollo. Si les gusta más que un caldo de pollo, háganlo con eso, si no, esto me parece una muy buena opción. Y ahora vamos con los aromáticos, ¿ok? Vamos a usar aceite para cocinarlo, pero aquí también tengo aceite que maceramos con romero, ¿ok? Y esto le va a dar sabor desde el mero principio, sin arriesgar poner el romero fresco con los otros ingredientes y que se queme en el calor alto que le vamos a aplicar. Entonces es una gran manera de agregar algo de sabor desde el principio sin preocuparse por hierbas que se vayan a quemar, ¿ok? Aún así le vamos a poner un poco de albahaca en uno de los pasos posteriores.
Solo vamos a usar las hojas y las voy a picar un poco para que se integren mejor con el resto de la sopa. Los últimos dos cosas que vamos a usar como aromáticos son salsa de soya. Esto complementa el sabor umami de los hongos de una manera excelente y también tiene su propio sabor un poquito fermentado. Y también para desglasar después del sofrito inicial vamos a usar jerez. Es importante que sea jerez seco porque el jerez dulce va a agregar otro sabor que va a estar compitiendo con las otras cosas que están dentro de la sopa. Toda la receta la vamos a hacer en una sola olla sopera. Solo vamos a necesitar unos cuantos bowls para reservar cosas y al final una buena licuadora para moler la sopa. En este caso mi licuadora, porque tiene la capacidad correcta, va a ser una Thermomix, pero en realidad cualquier licuadora con suficiente capacidad va a funcionar. Entonces, como siempre, empezamos con el mise en place, ¿ok? Lo primero, como ya dije, pelar los hongos, ¿ok? Mínimo los portobelos. Las setas no las podemos pelar, entonces las vamos a dejar como están. Cuando lo pelen todo puede que les quede un último puntito de corteza. Eso nada más con un cuchillo es muy fácil de quitar, ¿ok? Listo. Y también les voy a separar la pata, ¿ok? Para que sea más fácil cortar esto por separado. Y ahora que tengo todos mis portobelos pelados aquí y mis setas, todo lo voy a cortar en pedacitos, ¿ok? Pedazos más o menos tamaño bocado. Entonces más o menos tiras. Si las tiras quedan muy largas, las voy a cortar por mitad. Y la idea es conseguir pedazos relativamente parejos con este tamaño, ¿ok? De las setas sí voy a tirar nada más esta última parte, este rabito de las raíces. Todo lo demás sí lo vamos a utilizar. Como ven, no me estoy preocupando así demasiado por el tamaño de los hongos. Esa es otra de las bondades de que no se puedan quemar. Normalmente necesitas que lo que sea que estás cortando quede parejo para que se cocine parejo. En este caso, como no se puede sobrecocinar, o sea, no se va a quemar y no me voy a pasar de cocinada si los pedazos están demasiado pequeños, no importa. Ok, ya tengo todos mis hongos cortados. Sé que parece que no van a caber aquí. No se preocupen, confíen en mí. Los hongos se encogen mucho cuando se cocinen. Volteamos la tabla. Fijamos nuestra atención a la cebolla. Esta primero la vamos a cortar por mitad. Ok, de polo a polo, como siempre. Y vamos a quitarle la última capa. Un poquito del rabo para que sea más fácil. Esta la queremos en corte ciselado. Si recuerdan sus cortes básicos, eso significa picada. Si no recuerdan sus cortes básicos, vayan a revisar de nuevo el video que hice de cortes básicos. Y ahora lápiz. Este lo vamos a hacer más o menos en el equivalente de corte paisán. Entonces, solo rodajas, o bueno, rebanadas en realidad, más o menos delgadas. ¿Okay? Queremos que sean más o menos una masa similar a la de las cebollas, ¿okay? Por eso las estamos haciendo delgadas. Que tengan una masa similar a las cebollas y que no se vayan a quemar cuando las agreguemos juntos. Vamos a hacer más o menos la misma cantidad que las cebollas. Y por último, el ajo, ¿ok? Esto, como siempre, lo vamos a quitar nada más lo último del pedúnculo para poder pelarlo más fácil. Ok, y esto en rebanadas delgadas. Como lo dije en alguna de mis clases anteriores, podemos controlar qué tan intenso es el sabor del ajo controlando el tamaño del corte. Así significa que no estamos dañando tantas células, entonces no estamos generando tanto de ese sabor punzante del ajo. Y lo último que falta para completar nuestro mise en place es la albahaca, ¿ok? Esta primero voy a separarle las hojas de los tallos y lo que le voy a hacer es solo darle una picada muy muy leve, ¿ok? Entonces nada más le voy a dar una pasada con mucho movimiento para que le esté realmente cortando y no aplastando. De nuevo, lo único que queremos es que sean pedazos un poquito más manejables, que se fundan un poco más dentro de la sopa. Con eso ya tenemos listo todo nuestro mise en place, hora de empezar la cocción. Ok, paréntesis científico número 2. Necesitamos que algo transmita el calor del fondo de la olla a lo que estamos cocinando, ¿ok? Normalmente para eso usamos aceite. El problema es que por la estructura quitinosa del hongo, el aceite solo lo va a absorber.
De nuevo, si han cocinado con hongo antes, saben eso. Le ponen aceite, y le ponen aceite, y le ponen aceite, y lo absorbe, y lo absorbe, y lo absorbe, y lo absorbe. Entonces, lo que vamos a hacer es ponerle un poco de agua primero a los hongos. Aquí tengo más o menos media taza de agua. ¿Ok? Eso va a ser lo primero. Eso es lo que vamos a calentar. Fuego alto. Y ahí vamos a cocinar los hongos, ¿ok? Van a empezar a soltar su propia humedad, pero lo bueno es que todo eso se va a estar convirtiendo en vapor, va a ayudar a estarlos cocinando, se va a reducir muchísimo el volumen de los hongos que tenemos y ya vamos a conseguir una cocción igual de pareja que si hubiéramos usado aceite, pero sin que lo absorban todo. Ya cuando hayan soltado la mayoría de su humedad, vamos a usar aceite, pero eso va a ser para darles un poco de color y, como estamos usando el de romero, un poco de sabor también. ¿Ok? Lo que ahorita podemos hacer para ayudarles a sacar un poco de su humedad más rápido es agregarles un poquito de sal. No suficiente para sazonarlos, nada más un poquito, que se vaya a diluir con los jugos que están saliendo y el agua que usamos antes. Ahora vean, ¿qué les dije acerca de que soltaban su agua y se hacían mucho más pequeños? Se reduce muchísimo el volumen de los hongos, ¿ok? En este punto, ya cuando es casi más líquido que hongos, vamos a drenarlos. Pero obviamente queremos conservar todo ese sabor, entonces vamos a conservar el líquido. Ahí tenemos esencialmente un jugo de hongo. Delicioso. Ok, ahora, ya que les queda muy poca humedad, ahora sí vamos a esperar a que se evapore un poquito y vamos a usar el aceite para darles color. Ahí tenemos aceite de romero. Unas cuantas cucharadas o el equivalente. Inmediatamente van a sentir cómo cambia incluso el olor cuando se empiezan a saltear realmente los hongos, ¿ok? En este punto ya no van a estar absorbiendo mucho del aceite porque ya colapsamos toda esa estructura que tienen como de esponja y el aceite va a empezar a dorar realmente los hongos. Un poquito más de aceite, no le va mal. Ya que los hongos ya estén completamente suaves, incluso se ponen un poquito más oscuros y el olor cambia por completo, como siempre estamos usando más de un sentido para saber cuándo ya está el punto que necesitamos, va a empezar a oler un poquito casi como a cuitlacoche, es ese olor característico. Ya vamos a reservarlos. Van a quedar residuos y no importa, eso es lo que queremos. En ese mismo sartén vamos a empezar a hacer las cebollas, el ajo y los apios. Vamos a empezar con el ajo, ¿ok? Vamos a sudar un poco ese ajo, ¿ok? Ahora ya que suda un poco, voy a agregar un poco más del aceite, más para que no esté tan seco el fondo, ¿ok? Y ahora van la cebolla y el apio. Y esto lo voy a seguir moviendo constantemente hasta que se empiece a suavizar y se empiece a formar un fond en el fondo de la olla. Ahora, ya que se formó ese precioso fond, como pueden ver, todo ese colorcito, toda esa cosa pegada que tiene un buen de sabor, y ya suavizaron nuestros apios y nuestras cebollas, incluso ya están un poquito tostadas. Es hora de desglasar con el jerez. ¿Ok? Y raspen todo ese sabor que se quedó ahí pegado. Eso, mega. ¿Ok? Tiene que quedar limpio el fondo. Y ahora, esto lo voy a dejar reducir con la albahaca. ¿Ok? Voy a esperar a que ese alcohol se reduzca, que el jerez quede un poquito más de la mitad antes de agregar las siguientes cosas. Eso se va a hacer solito.
Entonces, como acaban de ver, es un excelente ejemplo de por qué los hongos son tan diferentes. Vieron cómo esa estructura quitinosa los protegió. Aunque estábamos usando exactamente el mismo calor, esto empezó a formar foam y empezó a casi quemarse cuando los hongos estuvieron mucho más tiempo con el mismo calor intenso. Es más, incluso un poco más intenso porque habían absorbido un poco del aceite y no se quemaron. Ok, esto ya se redujo. Y ahora vamos a agregar de nuevo los hongos. Que se mezcle todo eso bien. Vamos a agregar también un poco de soya. ¿Okay? De nuevo aquí estamos complementando el sabor umami natural de los hongos. Voy a regresarle también una media taza del como concentrado de hongo que hicimos antes. Y ahora sí, el caldo. Ahora vamos a dejar que hierva, después le vamos a bajar el fuego más o menos a medio, que esté nada más borboteando ligeramente, y así se va a quedar por media hora hasta que esos sabores se combinen. Ok, entonces ya pasó la media hora, vean cómo incluso cambió de color completamente el líquido. Si tomamos uno de los vegetales que están allí adentro, ya suavizaron, ok. Obviamente los hongos se quedaron más o menos igual de suaves. Y ahora voy a apagar esto. Y vamos a pasarlo a la licuadora, ¿ok? Aquí tengo la Thermomix. Esta me gustó mucho porque, digo, la Thermomix tiene muchas bondades y probablemente en algún otro video hablaré de por qué me gusta tanto esta cosa. Pero ahorita lo que nos importa es que llega a muy buena velocidad y que tiene un vaso en donde cabe todo lo que hicimos. Como dije, en realidad cualquier licuadora les serviría, nada más que si no les va a dar la capacidad, lo van a tener que hacer en tandas, ¿ok? Es más, creo que a nosotros apenas nos está alcanzando el vaso de la Thermomix. Tapa. Eso. Y ahora vamos a empezar lento. Y vamos a ir acelerando. Ok. Ahora ya conseguimos una consistencia un poco mejor. Todavía podemos molerlo un poco más. Ahora sí. Ahora vamos a hacer un último paso, ¿ok? Vamos a hacer algo que de nuevo involucra algo de química, ¿ok? Ahora, lo que tenemos aquí principalmente es agua, ¿ok? Tiene un poco de aceite que utilizamos en la cocción, pero con esto podemos hacer perfectamente una emulsión. Con eso ya vamos a conseguir la consistencia cremosa que queremos. Como se los he dicho varias veces, la crema no es más que una emulsión de las proteínas y los sólidos y las grasas de la leche con el suero de la leche, ¿ok? En este caso ya tenemos el líquido, ya tenemos los sólidos también, las proteínas del hongo y de todas las demás otras cosas. Ahora necesitamos agregarle un poquito más de grasa para que esas partículas se suspendan en el líquido, ¿ok? Con eso conseguimos una emulsión. Eso es lo que realmente significa una emulsión. Son dos cosas que normalmente no se mezclan, o sea, agua y grasa, por ejemplo, que las mezclas lo suficientemente vigorosamente, se suspenden las pequeñas partículas de la grasa en el agua. Ok, entonces para eso, aquí tengo más aceite de oliva. Esta vez no voy a usar el de romero porque probablemente ya tiene más que suficiente sabor del romero aquí. Este simple aceite de oliva extra virgen. Y lo voy a ir agregando mientras mezclo a velocidad más o menos alta en un hilito. La cantidad que necesitan agregar probablemente va a variar un poco dependiendo de qué tanta humedad tenían inicialmente sus hongos, qué tanta humedad tenían los vegetales, qué tanto varía el calor de su sartén, ese tipo de cosas, ¿ok? Nada más tengan el aceite a la mano y también les recomiendo que no tiren
el concentrado que hicimos de hongos, ¿ok? Eso lo vamos a usar si, como yo, se espesó demasiado, ¿ok? Si ya está demasiado espesa, vamos a tener que seguir agregando aceite porque eso es lo que va a hacer la emulsión, pero también vamos a necesitar algo de líquido porque si no hay suficiente líquido para que se suspenda ese aceite, no vamos a lograr la consistencia. También solo tomen en cuenta que no hay que diluirla demasiado, ¿no? Por eso vamos a usar el concentrado, porque esto no va a diluir mucho el sabor. Y lo mismo, lo agregamos poco a poco. En este punto también ya tenemos que probar y rectificar sazón, ¿ok? Entonces todavía está un poquito espesa, eso todavía lo voy a corregir, pero... fantástica. Ya está perfecta de sal. Chance todavía le podríamos agregar un poquito más de soya, yo creo. Sabe lo suficiente romero, todos los ingredientes están en muy buen balance. Solo tenemos que rectificar un poco la consistencia. Ok, yo creo que ya está. Chequen bien la consistencia, incluso no sé si lo ven bien en cámara, pero se hace un pequeño brillo, se acaba estando lustrosa por el aceite que agregamos. En ese punto ya sabemos que ya llegamos a un punto crítico, ¿ok? Y que ya agregamos suficiente aceite como para que logramos esa emulsión. Cuando se ve más o menos así lustrosa, lo que estamos viendo es la luz reflejando de esas pequeñas partículas que ya están suspendidas en el resto del líquido. Ahora lo último que queda por hacer es servirla y presentarla. Ok, vamos a hacer eso. Que por cierto, si planean presentar algo con hierbas, se le ponen un poquito de aceite de oliva para que esté lustrosa. Mejora muchísimo la presentación. Incluso para terminarlo podemos ponerle un pequeño chorreo de aceite de oliva. Y ahí está, una sopa deliciosa para climas fríos, algo que también es muy fácil de presentar, muy fancy, relativamente simple de hacer, nada más te tardas un ratito, pero vale muchísimo la pena. Es un día frío, está lloviendo y yo ya tengo mi antojo para cenar. Muy buen provecho.